mundo del ferrocarril. El mundo del ferrocarril tiene mucha guasa. Es un mundo muy específico, muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Y hace falta saber mucho para poder hablar y poder escribir tanto como ha escrito Domingo sobre esta cuestión. Entonces, bueno, viendo la actualidad del tema de que pare el tren en Los Pedroches, porque todavía se ve alguna pancarta cuando se va en el AVE de Sevilla para Madrid, alguna pancarta alusiva a esta cuestión, y al lado se ve el aeropuerto de Ciudad Real vacío, esto cómo puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió invitar a Domingo, que inmediatamente nos dijo que sí, y nos va a hablar pues de esto, dónde está mi tren y cómo evoluciona desde el punto de vista histórico la cuestión ferroviaria en la comarca de Los Pedroches. Yo estoy seguro que a medida que Domingo vaya hablando van a suscitarse sensaciones, recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo, porque muchos de los que estáis aquí conocisteis el tren. Entonces, bueno, estoy seguro que será una conferencia interesante y yo ya me callo para darle la palabra a Domingo. Así que muchas gracias, continuamos. Bien, buenas noches a todos y en primer lugar quiero agradecer a Agustín, al alcalde y al ayuntamiento en general de Dos Torres y a todos los que están aquí el que vengan a escuchar lo que les voy a decir, pero además de agradecer también quiero felicitar porque es importante que este tipo de actividades se hagan y se mantengan y me quedo absolutamente admirado del entusiasmo y el éxito de esta jornada y de esta actividad, ¿no? Bueno, yo cuando Agustín me propuso esta cuestión, desde el primer momento reconozco que me pareció interesante porque no es la primera vez que me acerco a cuestiones de historia local, aunque uno conoce lo que conoce y no puede saber más, ¿no? Pero, ya se lo comentaba Agustín, la anécdota fue que con un compañero de la biblioteca, pues buscando en el diccionario de Madoz, que fue un político y un administrador del Estado a mediados del 19, que publicó un inmenso diccionario de todos los territorios de España, pues me dijo que no existía Dos Torres. Sí, sí existe Dos Torres. Busca que sí existe. Y entonces fue cuando constatamos que existían Dos Torres, Torre Milano y Torre Franca, ¿no? Bien, voy a intentar cumplir con el compromiso con Agustín de no ser demasiado pesado, 45 minutos, y si ustedes ven que podemos comentar alguna cuestión más, encantado, pero en ningún caso quiero ser un plasta que viene aquí a contar algunas cuestiones que no tienen mucho interés. Yo me gustaría que fuera sobre todo interesante. ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, intentaremos primero hacer un acercamiento teórico a algunas cuestiones que tienen que ver con la economía del transporte, porque esto nos va a permitir comprender buena parte de lo que ha acontecido en la historia del transporte de Los Pedroches, igual que en cualquier otro territorio, sea de las dimensiones que sea. Este primer análisis nos va a permitir acercarnos, seguramente con otro punto de vista, a cómo ha sido la relación del ferrocarril con la comarca de Los Pedroches, es decir, un modesto ejercicio de historia local ferroviaria, ¿no? Eso nos llevará a poder acercarnos a un hecho puntual, que es el diseño de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en la década de los 80 y cómo pasó ese tren por la comarca de Los Pedroches y qué consecuencias
ha tenido. Y por último, la pregunta que enmarca la conferencia, que después de hablar de tanto tren, ¿dónde está mi tren? Y ver exactamente qué ha ocurrido en este caso, ¿no? Bien, haciendo una reflexión sobre lo que quiero comentar hoy de economía del transporte, me voy a centrar en tres cuestiones. Una, de la pura economía del transporte, en el cual tenemos que tener presente cómo se ha construido el sistema político y económico español en lo relativo al diseño de los sistemas de transporte. Es relativamente fácil de acercarnos a las ideas básicas y eso nos permitirá comprender exactamente cómo han ocurrido una serie de circunstancias a la hora de organizar todo este sistema, que además, esa es la segunda parte que nos va a interesar, tiene mucho que ver con las relaciones clientelares y con los sistemas políticos que se han desarrollado en este país. Pero también tienen que ver con un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el concepto de demanda social. Esas tres cuestiones: economía del transporte, relaciones clientelares políticas y demanda social, entiendo yo que son los tres ejes sobre los que se puede explicar cómo evoluciona la construcción de infraestructuras en cualquier parte del mundo, en un pequeño pueblo de los Pedroches o en un país de grandes dimensiones. En primer lugar, en el caso de las economías del transporte, digamos que para entenderlo rápidamente, la infraestructura del transporte, especialmente los ferrocarriles, son unas inversiones de grandes dimensiones que solo están al alcance de los estados. Solo los estados pueden hacer esa inversión. Ni siquiera las grandes empresas pueden afrontar esa inversión, sobre todo porque son inversiones que no tienen un rendimiento garantizado. Y las grandes empresas o tienen beneficio o no entran en ese proceso. Esto es lo que se conoce como elevadas barreras de entrada. De hecho, Adam Smith ya en el siglo XVIII planteó aquello de que las obras públicas debían ser mantenidas por el Estado. También tiene una serie de particularidades que permiten explicar cómo funciona. Es decir, tienen un largo periodo de maduración. No se deciden en el instante, no se deciden en el día. Se deciden después de un largo proceso. Si se deciden demasiado rápido, algo raro está pasando. En todos los países del mundo, especialmente en los países de órbita occidental, del ámbito democrático que conocemos, todas tienen su proceso de lenta maduración. Igualmente, tienen un elevado coste de oportunidad, es decir, si se construye una infraestructura ahora, en el entorno ya es muy difícil construir una nueva infraestructura hasta que pase mucho tiempo. Ese es el coste de oportunidad y por eso hay que elegir bien cuál es la infraestructura que se decide construir. Y por último, tiene una gran rigidez funcional. Un ferrocarril solo puede ser un ferrocarril. Nosotros podemos abrir una zapatería en la calle del frente y si el negocio nos va mal, 15 días después montamos una churrería. No hay mayor problema en hacer esos cambios. Cuando construimos un ferrocarril, construimos un ferrocarril. Por lo tanto, hemos de tener presente todo ese proceso. Y esto es lo que explica precisamente que la construcción de los ferrocarriles en Europa, aunque digamos liderada por las empresas privadas en su mayor parte, tuvo un sistema de concesión y una elevada subvención pública, algo que muchas veces se oculta. En 1850, en 1870, el Estado español aportaba en torno del 30 y el 60% del coste final de los ferrocarriles que se estaban construyendo en este país. Inicialmente se hicieron con un sistema de garantía de interés. Se aportaba un interés por el capital invertido. Pero como el sistema no funcionó bien, lo que se hizo fue hacer una aportación de subvención